demasiado. Vamos a hacer un resumen porque fueron tantas cosas que dijeron que es difícil recordarse de todo, pero vamos a hablar de lo más importante. Ok, pásalo. Bueno, aquí, el uso muscular, como muy bien ahí, déjalo ahí en la imagen si quieres. El uso muscular, como bien lo dijeron, es unos receptores que se encuentran en la vaina interna de los músculos. Y como los músculos son de tejido muy elástico, sobre todo de colágeno, los músculos tienen una capacidad de estiramiento muy grande, pero así como tienen una capacidad de estiramiento muy grande, tienden a romperse, a lesionarse. El uso muscular es el que manda una señal nerviosa al sistema nervioso central, dándole el estado del músculo y eh, qué tanto estiramiento lleva o qué tanta longitud ha alcanzado, para así poder evitar las lesiones y todo eso. ¿Sigue? Ok, las fibras intrafusales son otro tipo de fibras que se encuentran dentro del músculo y tienen principalmente una inervación sensitiva y una inervación motora. Estas igual son fuentes de información principales para el sistema nervioso central del estado del músculo. Son parecidos al uso neuromuscular, solo que estas tienen información más propioceptiva que mecanorreceptora. Pásalo, por favor. Ahí ven la imagen, ven que está más en la parte externa del músculo, o sea que en las otras, el uso se encuentra dentro de la vaina, en la parte central. Sigue. Bueno, este órgano tendinoso de Golgi también, o sea, son diferentes maneras de enviar información del estado del músculo. El órgano tendinoso de Golgi es uno de ellos. Es uno de los órganos especializados que envía información al cerebro sobre los movimientos propios que los hace conscientes. O sea, movimientos voluntarios, porque que sabemos que el músculo es estriado. Adelante. Ujú. Pasa. Ok, esta parte es importante. Motoneuronas anteriores e interneuronas. Como ya sabemos, las anteriores hasta motor. Entonces, todo el nivel de todos los segmentos de la médula espinal existen motoneuronas, que son neuronas especializadas en los movimientos motores. Como su compañera Patricia lo explicó, encontramos motoneuronas alfa y motoneuronas Y. Las motoneuronas alfa tienen fibras nerviosas motoras grandes, o sea, llevan recorridos largos y activan la contracción muscular, que es la principal función, contracción y relajación del músculo estriado. Forman una unidad motora que está compuesta de 80 a 100 fibras, es una unidad grande, mientras que las motoras Y tienen fibras nerviosas motoras pequeñas que encargan de los movimientos más cortos, más minuciosos, y se dirigen hasta las fibras intrafusales, que son las otras fibras que acabamos de comentar. Estas activan el tono muscular. Recuerden que el tono muscular no es lo mismo que el trofismo. El tono muscular es aquel que nos da postura o es eh, el estado normal del músculo, en que puede estar en contracción o en relajación, pero el estado normal es el tono. De las funciones del músculo es contraerse, relajarse, pero mientras no está ni contraído ni relajado, se encuentra en un tono medio, un tono estable. Pásalo más adelante. Que este imagen está muy bueno, donde evidencian cómo funcionan las motoneuronas anteriores mediante sus fibras, perdón. Las neuronas son neuronas que envían señal entre una motoneurona y el músculo, entre una motoneurona y otra motoneurona. Sencillo. Se ubica en la sustancia gris medular, tanto en el asta posterior como en el asta anterior. ¿Por qué están también en el asta posterior? Porque si envían información, son centros no solo motores, sino informáticos. Sigue, por favor, porque son bastante dispositivos. Ok, aquí es sencillito, fibras tipo 2A, 2B y tipo 1. Las tipo 1 son fibras rápidas, y las tipos 2A y 2B son fibras más lentas. Aquí, como su compañera, perdón, las fibras lentas son las tipo 1 y las fibras rápidas son las tipo 2A y tipo 2B. Esto dependiendo el tipo de ejercicio o del músculo que vaya a realizar, porque depende de cada tipo de fibra, rápida o lenta, es la velocidad con la que se fatiga o con la velocidad con la que gasta la energía. Pásale, por favor. Este es el ejemplo de contracciones isométricas y isotónicas. Tienen que recordar muy bien esto. Isotónica es cuando la contracción muscular supera el peso o
supera la demanda de contracción que pedimos. Mientras que la isométrica es cuando es igual o es igual al peso o a la demanda que tenemos. Como pueden ver, bueno, la isotónica levanta el peso y la isométrica no. Pásala. ¿Qué es esto? Sumación de fuerza de fibras múltiples. Ah, bueno, esto es que dependiendo de la potencia del estímulo que se genere, recordemos que estos son puros estímulos nerviosos o pura sinapsis, va a ser la cantidad de fibras musculares que se contraen. Allí ven en la imagen abajo que son múltiples fibras musculares que vienen por un impulso nervioso del asta anterior de la médula espinal. Por eso ahí dice el principio de tamaño, dependiendo del tamaño que del impulso de mayor excitabilidad, habrá más unidades motoras. Pásala. Ok, aquí muy bien lo explicaron aquí. Excelente, Patricia, lo de tetanización. Cuando existe la tetanización, hace referencia a una enfermedad que se llama tétano, que es producida por un parásito que se llama el Clostridium tetani. Van a buscar qué es el tétano y van a buscar qué es una posición característica del tétano que se llama opistóstono. Van a buscar también cuáles son las variantes. Está en prostótonos y hay otra que no recuerdo. Como muy bien lo explicó Patricia, cuando está en tetanización, no se permite que el músculo se relaje, pero tampoco no permite que el músculo se relaje, o sea, se mantiene de forma contraída. Y ya esa es un proceso infeccioso parasitario que afecta la unión neuromuscular y los pacientes toman un tono de rigidez absoluta, me parece un bloque y toman una curvatura posterior, es decir, se ponen como una C, con todos los músculos contraídos. Por eso es cuando nos cortamos o algo, con algo metálico, le dicen que le coloquen el tozoide tetánico, que es para evitar esto. Pásalo, por favor. Ok, esta imagen está perfecta. O sea, aquí resumen prácticamente cómo es la contracción del músculo esquelético desde el principio, desde la generación del potencial de acción, la secreción de acetilcolina, que es el neurotransmisor que le comenté, que es excitatorio, la apertura de los canales de cationes, que son los canales en los receptores acetilcolinérgicos, la realización de potencial de acción, el viaje de ellos, la liberación de los iones para la despolarización del músculo y las fibras de miocina y actina, que son las fibras que generan en el músculo la contracción. Siguiente. Ok, cuadro de tensión máxima, dependiendo qué músculo es, como ella lo explicó. O sea, hay demasiados músculos en el cuerpo, más de 500 músculos, pero cada uno tiene su tensión máxima y su fuerza o capacidad de contracción y su capacidad de fatiga. Pásalo. Ok, el tono muscular. El tono muscular, como ya les veníamos mencionando, contracción permanente, parcial y pasiva y continua de los músculos. Está regulada por el cerebelo, que ya lo vimos, ganglios basales y las vías descendentes. El tono muscular, repito de nuevo, es el estado de reposo que tiene el músculo en cual mantiene mantiene la postura y no se encuentra ni contraído ni relajado. Cuando se encuentra relajado es hipotonía y cuando se encuentra contraído es hipertonía. Van a buscar lo que es la escala de Daniels, así como Daniel, pero termina en ese Daniels, que es la escala para evaluar el tono muscular. Pásalo, por favor. Ok, metabolismo muscular. Bueno, aquí Maddy nos dio una clase de fisiología de Goiton y todo, pero de forma resumida. Vas a la siguiente, yo te digo dónde va. En el cuadro, si quieres pon el cuadro que yo utilizaba bastante. Ahí, ok. El metabolismo muscular, como ella bien le explicó, existe el metabolismo muscular anaerobio, que significa sin aire, sin oxígeno, y aerobio. El anaerobio son contracciones rápidas como ejercicios de poca duración, pero de mucha intensidad. Mientras que el aeróbico son ejercicios de larga duración, pero mediana o poca intensidad. Este,
Muy bien, en este ejemplo, aquí los tres principales mecanismos pon el cuadro, los tres principales mecanismos de nutrición celular, la descomposición de ácidos grasos o lipólisis, que genera ATP, es la principal. La segunda, yo, la primera es la glucosa, esa es la principal, las reservas de glucosa. Las reservas de glucosa que generan a través del glucógeno y todo eso. Eso, cuando estamos en reposo, como ya lo decía, eso se almacena en las mitocondrias y se almacena en el hígado. La segunda es la lipólisis. Cuando la glucosa ya es suficiente, aparece la lipólisis, que es la destrucción de los ácidos grasos. Y por última, que es un mecanismo de emergencia, es la generación de cuerpos cetónicos, la degradación de cuerpos cetónicos a través de el hígado también. Lo que pasa es que los cuerpos cetónicos son unos cuerpos muy ácidos y cambian el pH sanguíneo, alteran la homeostasis y generan una patología que se llama cetoacidosis, que es el aumento de cuerpos cetónicos en la sangre, que es potencialmente mortal. El lactato y la alanina forman algo que se llama gluconeogénesis, que es la formación de nuevo glucógeno a partir de otros componentes no, ¿cómo te digo? No habituales, que son aminoácidos, materiales de desecho. Tienen que buscar la diferencia entre gluconeogénesis, glucogenólisis y glucólisis. Son tres cosas diferentes. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí. Bueno, ya con este cuadro prácticamente hablamos de todo. Hay un cuadro donde ella tiene, hay un cuadro donde ella tiene enumerado las formas que dijo que para que si quieren estudiar allí lo encuentran. Pasa a la siguiente, creo que todavía no está. Pasa, atrás. Más atrás. Ese. ATP almacenado, ya lo sabemos en la mitocondria, la fosfocreatina. Muy bien habló de los suplementos nutricionales y de energía para los ejercicios. La glucólisis, o sea, la destrucción, todo lo que diga lisis es destrucción y gluco es de glucosa. Glucólisis anaeróbica y aeróbica, dependiendo del tipo de ejercicio que hagamos. Los aminoácidos de cadena ramificada, que es la gluconeogénesis, como le decía, y los ácidos grasos, que es la destrucción de ellos mismos, que sería la lipólisis, que generan cuerpos cetónicos, que son potencialmente mortales, que si no es por el bicarbonato, que es un mecanismo de tampón o buffer, que es un mecanismo alcalino, que lo contrarresta, pues las personas morirían muy fácil. Así que el bicarbonato, las reservas de bicarbonato no son abundantes en el organismo y cuando se cansan o se agotan de contrarrestar los cuerpos cetónicos es cuando aparecen los síntomas de la cetoacidosis. Pero eso más adelante lo van a ver cuando empiecen a ver las patologías. Pásalo adelante. Más. Ok, esta es inervación recíproca. Tienen que aparecer este cuadrito que se ve exactamente que es como un sistema de feedback donde trae y lleva información dependiendo la acción que deseamos realizar. Adelante. Ok, el reflejo flexor no es más que un mecanismo neuronal, que es un mecanismo de emergencia, un mecanismo de retirada, como su compañera lo mencionó, en donde la señal, por ser un mecanismo de emergencia, no llega hasta la corteza cerebral, sino que llega hasta solamente la médula, como lo pueden ver en la imagen, en la mano, hay un impulso perdón, un estímulo doloroso, entonces genera ante situaciones de dolor como quemaduras, machucones, heridas, entre otros, donde involuntariamente nosotros retiramos de forma brusca cuando sentimos el impulso doloroso. Este impulso llega al asta posterior de la médula, que es la sensitiva, y de una vez genera un impulso motor o un reflejo que hace que se exciten o se contraigan los músculos de esa área afectada y retiremos en cuestión de milisegundos. Pásala, por favor. Hola, señor Nelson. ¿Cómo estás? Bien. Para ver aquí.
Bueno, ya ven que el estímulo, esto es en milisegundos, o sea, ahí esos segundos creo que debería ser milisegundos. Y bueno, la contracción flexora va así. Primero viene la fase de reposo, que es la que está al principio, antes del cero, después viene la fase excitatoria, empezando en la meseta, y luego viene la fatiga y la post-descarga, o sea, una fase donde se repolariza el músculo. El músculo se tiene que llenar de una vez de eh, oxígeno, de células de nutrientes y de cationes o células que permiten el paso de sodio y potasio para su nueva contracción eléctrica. Pásalo. Otra. Este reflejo extensor cruzado es lo mismo que veníamos hablando, solo que el miembro contralateral o el que no está afectado hace un tipo espejo, una reacción en espejo, como son movimientos involuntarios, y bueno, no podemos diferenciar si solo uno u otro, entonces si tenemos el impulso en la mano derecha, pues movemos las dos de forma involuntaria. Pásala. Otro diagrama de la duración de este. Eh, Pasa esto también. Pásalo. Bueno, ya saben lo de propiocepción. Propiocepción es la capacidad de nuestro propio organismo de saber dónde está su ubicación espacial y lo que siente, dolor, vibración, presión, calor, todo. Todos los sentimientos, lo que nosotros mismos sentimos se llama propiocepción y todo eso va a la corteza cerebral. Más adelante creo que hay un seminario, bueno, ya terminamos, pero más adelante hay un seminario de los receptores propioceptivos, que son los receptores de la vibración, cuáles son los receptores del frío, cuáles son los receptores de calor, de presión, de peso, y para que ustedes aprendan a diferenciar los nombres de cada uno de ellos y cuáles son las vías que utilizan hacia la corteza cerebral. Ujú. Si tienen alguna pregunta, ok. Recuerden investigar eso que les dije, porque eso va para el examen. Ah, ninguno. Estamos listos. ¿Ah? Bueno, yo tengo, no sé si, lo que pasa es que cuando yo investigué tono muscular, en Ujú. algunos libros lo hablaba como tono muscular, pero en otros también mencionaban que el tono muscular, como tiene una parte pasiva y una parte activa, y metían lo